Bienvenidos a Japón a Fondo, el podcast sobre Japón de la mano de Japonismo, patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, pues por fin, Laura, estamos ante nuestro primer especial, ¿no? Que ha sido una intro un poco diferente porque no hemos hecho el teatrillo ese que hacemos normalmente, lo que tú ¿no? llamas el teatrillo, pero que son cosas normales que se hacen todos los podcasters así de bien. Eso sí, lo tenemos que a lo mejor planificar, no sé, ya veremos. Pero como este es un especial, el primer especial, había que empezarlo de manera especial. El primer también. especial de Japón a Fondo, patrocinado por Lexus. Siempre a nuestro lado. Y hoy tenemos un invitado. Un invitado de super lujo, porque hoy vamos a hablar de sumo. Ya hemos hecho 2 episodios en Japón a Fondo hablando de sumo y claro, no podíamos hacer este especial en el que vamos a hablar de sumo y la figura de Hakuho, el gran dominador en el sumo de los últimos años, sin contar con nuestro amigo y súper experto en sumo, Eduardo de Paz. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal, pareja? ¿Cómo estáis? Iba a decir bienvenido, no. Muy ¿Cómo bien. se nota que eres twitchero y que tú también Claro. tienes... Me ha salido de dentro lo de bienvenidos al canal. Bienvenidos al canal. Oye, no, pues si quieres lidera tú, o sea, pues ponte a hablar tú de Hakuho y nosotros intentamos meter cuña de vez en cuando. Me encanta, me ha gustado. Verdad. Yo como fan que soy ahí del canal de Twitch de Eduardo, la verdad es que me gusta un montón porque aprendo mucho. Me puedo conectar menos de lo que me gustaría, Exacto. pero me ha gustado. Pero bueno, ya que hemos mencionado el canal de Twitch de Eduardo, donde se puede aprender mucho de sumo, Eduardo, ¿cuál es el canal Twitch que tienes? Que conste que no estaba premeditado. Esto puede No decir, estaba mira cómo premeditado. ha colado su canal. No, es verdad que no estaba premeditado. Un canal de Twitch, lo buscáis directamente, todo el que quiera, ya sabe mi nick, Leonishiki, con SH, Leonishiki, pues lo buscas en Twitch y ahí estamos para hablar principalmente de sumo. No digo que hablamos también de otros deportes de los que a mí me gustan mucho, como el béisbol, como el balonmano, fútbol australiano, hablamos de todas estas cosas. Vamos, que a ti te gustan los deportes más raros. Sí, de fútbol hablamos poco, ya te lo digo. De Pero fútbol bueno, poquito. yo creo que para los que no te conocen tanto, quizás estaría bien que nos contaras, ¿no? Antes de entrar a hablar sobre Hakuho y todo lo demás, pero ¿de dónde te viene a ti esa pasión por el sumo? Porque es que es tremendo. Pues la verdad es que es un poco tonta, como tantas cosas en la vida, ¿no? Simplemente empecé a verlo por televisión cuando en su momento, en aquella época, Eurosport emitía los resúmenes de los torneos. Ostras. Y de esto, pues que me encantó. Como tantas cosas, cuando ves algo nuevo y no entiendes prácticamente nada de lo que está pasando, ni de por qué hacen esto, ni por tal. Yo siempre digo, hay 2 tipos de personas, los que se ríen o hacen gracias y no quieren mirar más allá, y los que somos un poco más inquietos, Curiosos, ¿no? y También. sí, curiosillos, y decimos, ¿y esto por qué será? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué no sé qué? Ah, pues me voy a meter en internet, pues voy a buscar estas cosillas y tal, y Y claro, poco a poco te vas te vas liando. liando, exacto, y al final te acabas enganchando al deporte, pero cosa mala, ¿eh? Y más o menos entonces, ¿desde cuándo es esta afición? ¿Desde cuándo te empezaste ahí a enganchar un poquito a estos resúmenes, ¿no? Que decías de Eurosport y Sí, demás. pues finales de los 90, el año Buah, 95, 96, ¡Qué una cosa así, barbaridad! cuando empecé a ver sumo. telita, ¿eh? Sí. Vamos, que eres un abuelo en estas cosas ya, Como nosotros. como nosotros. Sí, que vosotros también lleváis añitos, Ahí ¿eh? está, ahí Hombre, pero es está. que Di que sí. finales de los 90 es que tiene una amiga esto, porque ahora todavía no. Hay muchas plataformas, ¿no? El mismo Twitch donde estás tú, Eduardo, o la Sí. propia web que tienes, ¿no? Sumo Japonés, o la nuestra, ¿no? Japonismo, donde algunos artículos de Sumo Eduardo ha colaborado para todos los que nos oyen. Pero claro, es como mucho más fácil llegar, ¿no? Tanto encontrar la información como llegar a la gente, ¿no? Pero en aquellos momentos, cuando tú tienes esa pasión, tiene que costar un montón Conectar con otra conectar con gente, gente ¿no? de afición similar. O hasta Sí, llegar a la fuente, hasta poder ver, ¿no? Más cosas más allá de esos pequeños resúmenes que comentabas. la verdad es que en aquellos primeros años era un poco, eso también te os digo una cosa, lo hace como más interesante, ¿no? Ya, Porque también. ya, claro, ahora, caray, es que ahora el Internet está llenísimo de información absolutamente de todo lo que tú quieras y en todos los idiomas prácticamente. Pero en aquel entonces, finales de los 90, Internet, que estaba casi en pañales, digamos, no se había popularizado tanto, ¿no? Como ahora, en el que absolutamente todo es Internet. Pues entonces buscar cosas era un poco una labor casi enciclopédica, ¿no? Era Y casi como la búsqueda del tesoro, ¿no? casi, efectivamente. Y evidentemente todo lo que había en la red era
o en japonés, que por supuesto yo no ni hablaba ni hablo japonés, ni creo que lo hable nunca, pues soy muy zote para estas cosas, Ni existía el Google Translate, ¿no? Que ni aunque con existe, sus exacto. problemas actuales Pero algo ayuda, ¿no? ayuda. Hombre, sí ayuda. Me ha sacado de más de una, efectivamente. Pero entonces estaba casi todo en inglés, lo que podías encontrar y tal. Y bueno, pues a raíz de eso, pues viendo cosas, entras en contacto con otros ya aficionados de Ujú. habla inglesa y tal, a través de foros y demás, pues poco a poco te vas enterando de cómo funciona el mundo del sumo, cómo está todo lo relacionado con el deporte nacional japonés y empiezas a enterarte de muchísimas cosas que hasta ese momento eran, bueno, pues algo completamente desconocido. Pero bueno, ahora lo bueno, ¿no? Tú decías antes, Eduardo, que claro, ahora está todo, ¿no? Antes ahora es mucho más fácil, pero también el hecho de que haya mucha más información, precisamente puede haber una sobrecarga, ¿no? Yo creo que lo que tú haces, por ejemplo, tiene un gran valor porque también ayuda a discriminar, ¿no? Lo que es importante de lo que no y en qué te tienes que fijar si te gusta el sumo, ¿no? Porque das eso, das las pautas, ¿no? Y la información precisa. Sí. Hombre, a mí me gusta hacer dos cosas siempre, sobre todo lo hago mucho en el canal de Twitch, cuando vemos, siempre que hay torneos, siempre hacemos resúmenes todos los días Exacto. de lo que ha pasado en los torneos y tal. Y a mí me gusta hacer dos cosas. Por una parte, hablar, digamos, para los, llamémosles expertos, a mí lo de experto no me gusta mucho, pero para gente, digamos, que ya sabe de qué va el mundo del sumo y tal. Que controla un poco más. Exacto, Mm. eso es. Pero nunca dejar de lado al que llega nuevo, Es que eso sino es de muy vez en cuando importante. ir comentando cositas, bueno, para si hay algunos que estáis nuevo o lo que sea, y hacer que la gente interactúe a través del chat, que pregunten cosas y tal. Y a mí me gusta mucho que la gente se sienta cómoda y que pregunte lo que sea, aunque sea la tontería más, aunque ellos crean que es la tontería más grande, que nunca es ninguna tontería, No, además porque eso se nota, ¿eh? Yo como sí, espectadora me pongo ahí al otro lado, que en muchas ocasiones a veces digo: "Ostras, no sé de qué están hablando, ¿no? No sé cómo funciona esto". Lo ponéis muy fácil para que los que eso, ¿no? Somos más o menos novatos, digas: "Bueno, no me da vergüenza siquiera, preguntar, ¿no? En el chat, a ver que me expliquen esto". Y se ve en el propio chat, ¿no? El resto también de espectadores, ¿no? Que tienes, que también están todos muy dispuestos a explicar las Y cosas, es ¿no? verdad que en este caso, ¿no? Me refiero no solo en el caso del sumo, sino también en el caso más genérico del tema japonés, ¿no? Que a nosotros también nos toca. No es tan fácil, a veces no tanto por no querer que la gente entre, sino porque, claro, utilizas un lenguaje muy específico, ¿no? Porque el sumo está lleno de terminología específica, Mm, como cualquier sí, otro deporte al final, ¿no? Y en este caso, claro, en japonés. pero nos queda muy alejado, claro, esa Exacto, nos queda muy terminología. alejado y cuando quieres hablar de una manera que sea precisa de lo que está ocurriendo, pues no te queda más remedio, ¿no? Que usar esa terminología y claro, a veces puede ser una barrera de entrada a esos usuarios que entran a esos canales o a esas webs y que no controlan tanto del tema. Mm. sí, a mí siempre me gusta intentar hablar iba a decir en los dos idiomas, más o menos. Te pongo un ejemplo, cuando hablamos hoy mismo, ¿no? Hoy lunes, que ha salido el Bansuke, pues decir, bueno, pues con el Bansuke, la clasificación, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto, Eso es. Intentar exacto. usar las dos terminologías para que el que evidentemente ya está muy metido en el mundo del sumo, tú le hablas del Bansuke y ya sabe lo que es el Bansuke de sumo. Pero el que no lo sepa, le dice, es la clasificación de los luchadores. Ah, bueno, pues ya más o menos sé, como digo yo, no te enteras a lo mejor al 100%, pero por el contexto Ya vas vas sacando tirando, de lo que se está Exacto, sí, y claro, hablando. al sí. Y final te da menos acaba miedo también, ¿eh? interesando más, ¿no? Sí, Porque dices, vale, soy capaz de seguir el hilo de lo que están exacto. contando. Pero Claro, bueno, que nos claro. liamos un montón. A mí, antes de meternos en harina, sí me gustaría preguntarte, porque claro, los artículos de japonismo, alguna gente puede ver fotos tuyas en Japón con luchadores de sumo, etcétera, y claro, o en Hellas, ¿no? Los gimnasios donde viven Sí. y entrenan. Y para mí, yo creo que es interesante saber cómo has integrado el sumo en tus viajes a Japón, porque igual algunas personas que nos escuchen le apetece también Ver pues cómo algo podría hacer relacionado con alguna el cosa. mundo del sumo, ¿no? ¿Cómo haces tú, cómo integras este interés por este Pues deporte en tus yo, viajes? lamentablemente, lo de tus viajes a Japón tengo que ponerlo en singular, porque solo he ido una vez, Bueno, lamentablemente. Bueno, Eh, queda poco entre para el siguiente, seguro, Sí, no, seguro. hombre, y tengo muchísimas ganas de ir. Mira, la verdad, la vez que yo fui a Japón, fui exclusivamente a ver un torneo de sumo. De qué hecho, bueno. estuve 20 días, fui los 15 días del torneo, no me moví Guau, de Tokio, estuve en la guau. zona de Tokio. Sí, evidentemente te da tiempo, no iba a estar todo el día metido en el pabellón, te da tiempo a hacer tus excursiones y un poco de turismo y todo eso, faltaría más, ¿no? Pero lo centré sobre todo en el mundo
del sumo, Qué porque a bueno. mí es lo que me apasiona y, Ujú. bueno, pues supongo que el que le gusta el kabuki, pues querrá ir a ver Claro, el era lo kabuki al además era el sumo. Y objetivo cómo del lo viaje. hacías? ¿Te esperabas a que salieran los luchadores? ¿Ibas a los gimnasios o...? A los gimnasios fui 2 veces a ver 2 jornadas de entrenamiento, por la mañana. La verdad es que, bueno, las jornadas de entrenamiento cambian mucho cuando hay torneo a cuando no, porque cuando hay Ujú. torneo hay muchos luchadores que evidentemente tienen que irse porque les toca combatir, los de las categorías inferiores. Pero los de las superiores, como hasta las 4 de la tarde no van, pues entonces a las 8 de la mañana están allí todos y tal. Ah, qué Y bueno. luego, pues otros días iba por la mañana, si me apetecía ver las categorías inferiores, pues me pasaba todo el día allí y otro día decía, bueno, pues no, hoy me voy a Hoy Chijabar descanso. a hacer un poco el friki, o me Sí. voy a la zona de Bueno a dar un paseo por el parque, o a Yoyogi, o yo que sé, a 1000 sitios, ¿no? Que os voy a contar que no sepáis vosotros de Tokio, ¿no? Y bueno, pues un poco lo centraba así, pero eso sí, todos los días sobre las 2 de la tarde, como muy tarde, valga la redundancia, estaba en el pabellón de sumo ya para ver Ya para los al menos las combates. competiciones, los Ujú. combates de la parte alta del Bansuke. ¿Y se te ha quedado alguna cosa que quieres hacer en ese próximo viaje a Miles, Japón? miles. Aparte de turismo, que me apetece mucho, evidentemente me apetece ir a Japón y me apetece ir a ver Kioto, me apetece ir a ver Ujú. Osaka, me apetece ver un montón de cosas, ¿no? Que en aquel viaje no pude hacer. Pero referente al sumo, Sí. siempre te quedan miles de cosas por hacer y cosas que vas apuntando y dices, joder, podía haber hecho esto y no lo hice, o no me di cuenta de esto otro, o no me acordé, o lo que sea. Siempre hay un montón de cosas de ver y aprender ¿Y algún sobre todo. ejemplo concreto para, Sí, oye, un para, ejemplo, a claro, ver si sobre todo caes por en si alguna la cosa. gente que nos escucha en cuanto abran las fronteras dice, oye, pues mira, me voy a pasar por Tokio, por ejemplo, por donde está el Kokugikan, ¿no? El estadio Voy a donde se hacer de combate, Eduardo, a y voy ver. a hacer de Eduardo, ¿no? ¿Qué Exacto. cosas habría que hacer o que son interesantes? A ver, yo siempre le recomiendo a la gente dos cosas. Si puede que se vayan a ver una jornada de sumo. Ujú. Eso impepinable. O si tienes la suerte de que vas a Tokio y te coincide con uno de esos 15 días de competición, no te lo pienses, consigue entradas y vete a ver una jornada de sumo. Y eso vosotros que lo habéis visto también en Sí, directo, sí, muy sabéis recomendable. de lo que Sí, de hablo. hecho, en el podcast es una de las cosas que mencionábamos, ¿no? Y específicamente yo hablaba en mi caso particular, que no sabía absolutamente nada de sumo, todavía sigo yendo un poco PC, pero en ese momento lo vi y me flipó, ¿no? Me alucinó muchísimo verlo en directo. Creo que es un deporte que en todos los deportes ganan cuando los ves en directo, ¿no? Pero el sumo a mí realmente me atrapó en ese momento y siempre lo estamos diciendo, ¿no? Que si se puede que por favor, que al menos una jornada la disfruten porque se van a enganchar probablemente, ¿no? Sí, no, Verlo en pero sin directo es duda, ¿eh? espectacular. Sí, Mm. sí. Y si no puedes, de verdad, vete a ver un entrenamiento. Vete a una jornada de entrenamiento. A veces no vas a poder porque si hay torneo en Nagoya, pues claro, están todos en Nagoya, ¿no? Las GEIA están cerradas en Tokio. Pero si no puedes ir a ver una jornada de directo, intenta ir a un entrenamiento. Un poco Ujú. más complicado porque ya tienes que contar con alguien que te abra un poquito las puertas y demás, porque hay Claro. muchas GEIAs que son muy cerradas para Sí. este tema, sobre todo con los extranjeros, pero de verdad que si lo consigues es una experiencia fantástica, ¿eh? Y bueno, yo recomendaría una tercera, A ver, porque yo tercera. soy un gordo de espíritu, pues ir comerse un chanconave. Ah, Comer un lo hice. chanconave. También lo Bueno, hice, también lo hice. claro, No me lo haces acabé, ¿eh? claro, la visita completa, ¿no? Te vas a Sí, sí, Ryogoku, por ejemplo, en Tokio, disfrutas un poco Claro, del sumo ahí y, pues, tienes al comes un final chanconave ese como los chanconave. propios luchadores. Igual, sí. igual, Y igual. sales del restaurante sintiéndote un luchador de sumo diciendo: "Bueno, aquí machaco yo al primero que se me ponga por Totalmente. delante". Bueno, yo me siento como luchador de sumo porque me siento que de golpe y porrazo peso 200 kilos. Sí, 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 es contundente el chanco, sí. Bastante, Exacto. bastante Y bueno, contundente. antes de entrar a hablar de sumo del todo, que madre mía, lo que nos enrollamos, lo que Un nos poquito. gusta hablar aquí, para los que no lo sepan, Eduardo escribió un libro sobre sumo que se llamaba Sumo, la Sumo, lucha de los la dioses. lucha de los dioses, y ahora mismo es prácticamente un incunable casi, porque ya está descatalogado y esto. Y ha habido gente, de hecho, que nos ha preguntado en el Discord, ¿no? Si se podía conseguir tu libro. ¿Hay alguna novedad a este respecto, Eduardo? Una Pues ahora mi exclusiva que nos puedas dar. Hombre, exclusiva tampoco, porque ya hay gente que lo sabe, pero sí que es verdad que estoy preparando una nueva
edición, digamos, Bien. aumentada, corregida, ampliada, porque evidentemente desde el 2006 que salió aquel libro, Anda fíjate, que no ha llovido. hasta ahora han pasado cosas, Ujú, para ujú, contar y demás. Entonces, estoy trabajando, la verdad es que lo quería haber tenido acabado para principios de este año, ujú. pero bueno, con el tema del COVID y demás, la verdad es que la cosa se ha complicado. Pero bueno, intentaré, o mi idea es que para después del verano lo pueda tener acabado ya para mandarlo a la editorial. A ver si... Guau, Bueno, muy A bueno, ver, pues a habrá que bien. ver. estar atentos porque habrá que reseñarlo en japonismo y Claro, demás. claro. Así que Ya os bueno, lo contaré, seréis de los primeros en saberlo, ya te qué lo digo desde bien. ahora. Qué bien. Así que nada, todos los que nos habéis preguntado justamente por el libro, ahí tenéis la exclusiva. Yo voy a decir que es una exclusiva, Exacto, es Claro, exclusiva que japonismo, me gusta, y ya ya está. está. Y bueno, nos metemos ya a hablar de sumo de una vez. Bueno, llevamos hablando de sumo un rato Claro, desde que hemos empezado, pero del sumo de verdad, no del sumo entre un poco de la tres. situación actual, ¿no? Del Suma. Sí, porque en uno de los episodios que hicimos de sumo hablamos y a la gente no se quedó, le resultó bastante interesante cuando hablábamos de los escándalos que había habido en el sumo, ¿no? Porque a veces, claro, tenemos esa imagen idealizada de Japón y los japoneses y resulta bastante curioso. Entonces me gustaría preguntarte, Eduardo, si estos escándalos ya son cosa del pasado de forma definitiva o todavía quedan coletazos o qué. Mira, en el mundo del sumo nunca digas nada porque te pueden sorprender con cualquier historia. Es verdad que lo que ocurrió a principios de la década del 2010, con aquellos escándalos, primero con el amaño de combates, Ujú. no, al revés, primero con el asunto de las apuestas De las ilegales. apuestas, eso Y es. luego, a raíz de eso, se descubrió el tema de los amaños de combates y tal. Aquello fue durísimo para el mundo del sumo. Es más, hay gente que llegó a temer por el futuro del sumo Qué como tal, bárbaro. porque la sociedad japonesa le dio la espalda a Ujú. su deporte nacional y con toda la razón del mundo, ¿eh? No puede decir nada. Ahora es verdad que estamos un poco en la parte contraria. No hay escándalos ahora, hablemos como escándalos como aquella época. Siempre salen cosillas, pues un luchador pues que de repente te enteras o sale a la luz que le ha pegado a uno de sus ayudantes. Pues la verdad es que la Kyokai en esto, la asociación está siendo bastante dura. Expulsión y a la calle, o Y sanciones adiós. graves Ujú. o tal. Entonces se está intentando cortar de raíz cualquier atisbo de mal comportamiento. Siempre van a pasar estas cosas, en sumo y en cualquier aspecto de la vida. No, No, hombre, y en sumo yo creo que también, ¿no? Porque suele haber luchadores que son jovencitos, ¿no? Que se claro, encuentran en claro, Japón con una sí, atención mediática importante. Bueno, pues lo que pasa en cualquier deporte o en cualquier arte, ¿no? Que si tú sí. eres joven, tienes dinero y tienes las cámaras y Hay los una periodistas presión detrás, añadida. eso genera unas presiones y unos Sí, egos brutales. sí, sí, Tremendo. sí, sí. Mira, y además es que lo que dices, son chavales jóvenes que no podemos olvidarnos. Ponte tú cuando tenías 25, 26 años y ¿qué hacíamos todos a esa edad? Pues cuando no la mangabas por un lado, la mangabas por otro. Si es que era una detrás de otra. Nosotros no, ¿eh? Nosotros éramos muy Nosotros buenos. éramos muy... Yo aquí no Pues voy seríais a vosotros, mentir. porque yo era muy fiestero. ¿Para qué me voy a engañar? Exacto, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero mira, os pongo un ejemplo que ha sido quizás un escándalo, por llamarlo escándalo, porque a fin de cuentas la asociación lo ha cortado en seco, ¿no? Con todo ese tema del COVID, el Oseki Asanoyama, que era una de las grandes esperanzas del sumo japonés, digo porque es local, ¿no? Le pillaron saltándose las normas anti-COVID. Es decir, al Mm, chaval, pues que tiene veintitantos años, pues le gustaba ir con un periodista del que era muy amigo, se iban a sitios de señoritas, ¿no? Que, bueno, pues les Ya, gustaba y le pillaron y él además encima mintió diciendo que no era cierto y tal. Y luego ese es el salieron gran problema fotos. también. Exacto. Bueno, pues le han metido un año entero de sanción. Es decir, seis va a torneos. pasar, sí, sí, de ser Oseki a cuando vuelva, que será en el torneo de julio, Qué ¿eh? barbaridad. Estará en Sandamme, es decir, en la cuarta división. O sea, Madre tú mía. fíjate hasta qué punto la Kyokai está ahora seria con todas estas cosas. ¿Eh? No quiere que nada se le escape de las manos. No puedes evitarlo porque hay muchas cosas que no están bajo tu control, Claro. pero evidentemente como te enteres de algo, Pero claro, palo, ¿eh? este es un golpe tremendo, porque claro, pasas de ganar dinero Sí. a no A llevarte ni un no duro. perder nada, a no tener nada. O sea, lleva ya, el torneo pasado ya estaba en Makushita, ahora va a seguir estando y el siguiente en Santame. O sea, no va. Qué Hicimos un cálculo barbaridad. nosotros así más o menos a ojo y decíamos, si le va muy bien y empieza a subir a partir de que vuelva tal,
calculamos que hasta enero no volvería a los rangos Madre asalariados. mía, tremendísimo, ¿eh? Eh, Tremendísimo, porque claro, tendrá que volver a subir de la manera normal. Claro, claro, no, siguiendo no, los pasos totalmente. habituales, claro, Siguiendo sí. los Eso pasos, es ganando más combates que perdiéndolos, ¿es es un así? golpe Sí, sí. tremendo. Y oye, hablando del COVID, justamente, ¿cómo ha afectado la pandemia al mundo del sumo? Pues la verdad es que ha afectado un poquito como a todo el mundo, o sea, no, Bueno, ahí no se han escapado. Lo han tratado de controlar bastante bien hasta el mes de febrero, que ya se descontroló y les hubo contagios masivos. Pero bueno, tuvieron la suerte de que, bueno, pues como era un mes en el que no había torneos, pues ya sé que esta última variante no es tan dura, ¿no? Como las primeras. ujú, Y bueno, pues la mayoría de los luchadores se han contagiado, lo han pasado y ya está. y nada más. Pero claro, Y bueno, preguntábamos también porque teníamos entendido, o sabemos, vamos, más que tenemos entendido, ¿no? Que algunos de los torneos que se hicieron en pleno COVID, sobre todo el año pasado, fueron a sí, puerta cerrada. Sin sí, sí. público. El primero de ellos en Osaka fue en marzo, cuando explotó todo en marzo del Ujú, 2020. Ese ya se hizo a puerta cerrada por no suspenderlo, porque bueno, hubo sus más y sus menos. El de mayo se suspendió. uf, vale. Es de las pocas veces que se ha suspendido un torneo y se suspendió. Y los siguientes, de julio hasta el mes de, no sé si fue hasta Nagoya del año pasado, todos se celebraron, pero se celebraron todos en Tokio. Y bien a puerta cerrada, luego empezaron a dejar meter público y bueno, ahora cada vez la cosa, bueno, un poco Pero a ahora ya nivel han de vuelto a regularidad. celebrarse cada uno en su lugar Ahora ya correspondiente, sí, ¿no? sí, Vale, sí, ahora ya se están celebrando. De hecho, el último se ha disputado en Osaka, o sea Ujú. que sí, sí, ahora ya se está perfecto. pudiendo viajar. Sí. Digamos que está un poco volviendo a la normalidad poco a poco. Y oye, recuerdo la última vez que hablamos, hace un Sí, montón, sí, ¿eh? que te tuvimos de invitado. Sí, que estuvimos hablando un poco de las controversias, ¿no? Tanto especialmente comentamos Sí, controversias de un luchador, ¿no? Que Sí, que estuvo eso, herido. También hablamos un poco del acceso a de las mujeres, ¿no? A al lo que es ring, el dojo, sí, el exacto. espacio de No sé el si no combate. nos... acceso te refieres, ¿no? Exactamente, Exacto, el no el acceso. acceso prohibido Sí, de Sí, las y sobre todo, mujeres. como ya han pasado unos meses desde esto, ¿no? Desde que murió después el luchador aquel, sí. nos gustaría preguntarte si, bueno, ¿han cambiado los protocolos de alguna manera? ¿Se ha hecho algo? Ha cambiado ligeramente. No podemos nunca pretender que un grupo de exluchadores tan anclados en el pasado cambie radicalmente de un día para otro. Pero sí Claro. que, evidentemente, se han dado pasos hacia adelante, ¿no? Y eso me parece positivo. Vale, Es una pena, como siempre, que tenga que fallecer alguien, exacto. ¿no? Para que estas cosas ocurran. Pero bueno, ahora por lo menos hay ya un protocolo en el que por cada vez que alguien cae herido, o bueno, herido, lesionado, Ujú. eh, pues bueno, pues por lo menos se le atiende rápidamente, inmediatamente vienen a tratar de ayudarle, no se le exige como antes, no, a ver, levántate, haz la reverencia y tal. No, no, enseguida se le atiende, ¿no? Vienen con la silla para sacarle y tal. Si ocurre otro caso como aquel de Hibikiryu, el pobre chaval aquel que se lesionó la médula o Exacto, vamos, que no el recordaba el cuello y nombre, tal, sí. sí, Mm, que acabó falleciendo el pobre por las complicaciones y tal, no sé si estarán tan preparados. La verdad que también, no olvidemos, aquello fue un caso muy extremo que, caray, es que no se ha producido nunca. O sea, fue una cosa que se produjo aquella sí, vez sí, fue excepcional, muy Claro, pero pero para excepcional. eso se muy mala hacen los suerte, ¿no? Al final. protocolos, ¿no? Te pones en Exacto, la peor situación y dices, Deberías, bueno, o sí. sea, no podemos evitar que alguien se lesione la médula y acabe muriendo, pero al menos le vamos a atender lo más rápidamente lo más posible, le vamos a rápidamente, llevar sí. en ambulancia Eso hasta el es. hospital más Sí, cercano, tal, una pues lo serie que de sea. protocolos, ¿no? Pues yo Mm. no sé si para eso están tan preparados porque, hombre, yo no conozco Japón, pero aquí en España no hay una competición deportiva que se inicie hasta que no esté la ambulancia en el Efectivamente. pabellón. Eso es. Yo, de hecho, de esto lo hablábamos también en uno de los episodios aquí en De el sumo, podcast, ¿no? sí. Justamente que yo comentaba que yo siempre he sido muy seguidora de hockey patines y recuerdo perfectamente un partido que comenzó como 40 o 45 minutos tarde porque no estaba la ambulancia, ¿no? Porque había Claro, surgido un imprevisto, la ambulancia que tenía que estar el equipo, ¿no? Que tenía que estar en el pabellón, pues no habían llegado y hasta que no llegaron pues no comenzó el partido y estábamos Lógico. todos ahí, todos los jugadores estaban ahí, estaba todo preparado, pero sin
la ambulancia no No se se puede empezar, comenzaba, ¿no? Entonces, lógicamente. creo que eso son cosas, a mí me parecen básicas, ¿no? Y que en el caso japonés, pues deberían también ir por ese camino. Al final es fijarte qué hacen en otros países, ¿no? En otros deportes también y Efectivamente. coger un poco lo mejor de cada casa, ¿no? Pero bueno. Sí, y yo creo que aquí deberían de hacer lo mismo. No sé cómo está ahora mismo, habría que Ujú. estar allí para verlo, pero vamos, yo cada vez que he visto algún luchador que se lesiona, y las lesiones son muy habituales en un torneo, sobre todo lesiones de rodilla y demás, o Claro. caídas, bueno, pues Es que se malas, que llevan queda unas uno un poco caídas. groggy y tal, Claro, porque ya pues podrían hombre, poner el ring ese, ¿no? A pie de suelo, ¿no? Encima lo ponen arriba, que cuando se caen los pobres se caen, bueno, unas Se meten hostias unos tremendas. Es que sí, de no, verdad, trompazos. y no lo van a cambiar. Fíjate que hay gente que nos lo comenta muchas veces en el canal de Twitch cuando vemos algún golpe de esto y tal. Oye, joder, es que, que tienen que bajar eso, no puede ser y tal. Digo, no, claro, no os calentéis, que no lo van a tocar, o sea, va a seguir así Exacto. de por vida. Hay algunas cosas que se pueden modificar, pero otras van a ser mejor no inamovibles. tocarlas, Nada, ¿no? intocables, o sea que no, no Oye, nos engañen. Eduardo, ¿y tienes tú alguna idea acerca de qué opina la gente en Japón, los aficionados al sumo o los propios medios de comunicación, ¿no? Al respecto de estos cambios o de estas cosas que han pasado, ¿no? Con estos accidentes y esta manera de gestionar esos imprevistos tan mala. ¿La gente se queja? ¿Los Hubo medios se quejan? críticas, ¿no? A ¿O los ver. medios están muy comprados por la asociación? No, hombre, tanto como comprados, tampoco diría la palabra comprados, pero sí que son como muy afines a Ujú. la asociación. Entonces, tampoco la van a criticar, hombre, salvo que hay un escándalo, que entonces, sobre todo los periódicos amarillistas sí que entran a saco, pero el resto, pues bueno, van a pasar un poco de puntillas sobre este tipo de cosas. Lo comentan y tal, pero siempre sin hacer mucho daño, ¿no? Bueno, pues se comenta y la asociación de sumo pues lo lee y tal, y bueno, hace como lo que ha hecho siempre, es dejar pasar, como aquello La de gente decían se los Y ya olvida. está, franceses, se ¿no? nos Dejar pasar, olvida y dejar ya hacer, no está. sé qué, y ya está. A ver, yo creo que es lógico también al final, ¿no? Si quieres presentar un poco el sumo como el deporte nacional y con toda esa parafernalia al final que también tiene, pues es un poco lógico que intentes hablar lo mejor posible, ¿no? Y si suceden cosas que no son tan buenas, pues bueno, sí, las No comentas, sé, pero un poco yo de mira que pasada, ¿no? pensaba que uno de los papeles de los medios de comunicación era fiscalizar Bueno, al ese es poder y otro estas tema, cosas, ¿eh? ese es Pero otro bueno. tema. ¿Hablamos de Hakujo? Bueno, sí, claro, ¿No? Yo creo sí, que tú te apetecía a mí me hablar un apetece, a mí me poquito apetece. de Hakuho, porque además hemos estado viendo algún documental de Hakuho y justamente cómo ha afectado la marcha de Hakuho al mundo del sumo. Pues yo os diría que ha sido una marcha, o una salida, bastante poco traumática, ¿no? ¿Vale? Me explico. El mundo del sumo está, como todos los deportes, acostumbrado a las grandes estrellas y a que estas grandes estrellas pues pasen y se tengan que retirar, porque Ujú, Claro, evidentemente pues es ley de vida, ¿no? claro. Y todos pues llega un momento en el que dicen que su carrera deportiva pues ha llegado hasta aquí. Ujú. Y ha habido grandísimos luchadores que han pasado, evidentemente, no nos vamos a engañar, no es lo mismo el ir a ver a Hakujo, decir voy al sumo porque pelea Hakujo, a que sepas que ya no está. Eso sí que claro. es cierto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay buenos luchadores, que la asociación los mantiene, digamos, en la parte de arriba, les promociona a nivel, digamos, de los medios y demás, para que enseguida los aficionados Se o los encariñen, ¿no? puedan ver, Digamos, con otros, exacto, ¿no? exacto, Ujú. se encariñen con ellos o les puedan ver como las grandes figuras a seguir a partir de ahora que ya no está Hakujo. ¿Y ha Entonces, perdido entonces un poco de presencia en los medios Hakujo ahora que ya no es luchador, sino Yakata? Aunque de esto Ahora hablaremos un poco hablaremos, más a sí. continuación, ¿no? Ya que, como tú dices, la asociación se encarga de promocionar a los que sí que están luchando para que la gente se encariñe, ¿la presencia de Hakujo en medios ha desaparecido un poco? no, no, no ha desaparecido, no, no, porque Hakuho sigue siendo Hakuho y sigue estando dentro de Ujú. la asociación de sumo. Eso no lo podemos olvidar. Y él ahora mismo es Oyakata, es decir, Claro. entrenador de sumo. Está dentro de la Bueno, asociación. y yo creo que para la asociación además es una maravilla, ¿no? Que dices, vale, se ha retirado como luchador, pero sigue Claro, siendo una Se gran mantiene dentro del figura, mundo se mantiene dentro del del mundo y sumo. dentro además de lo que es sí. la gestión de la propia asociación. Exacto. Es que sigue siendo una persona muy querida por el público japonés, ¿eh? Eh, Aunque luego, si queréis, hablamos, porque en el documental es el que hacéis referencia, muchas veces se habla de que
él se sentía no tan querido y tal. Y yo, coño, claro, digo, porque lo comparas contra un japonés, es que esto es así de sencillo. O sea, te podrán querer mucho, pero los japoneses quieren que ganen los japoneses, no nos engañemos, esto es así, ¿no? Como yo quiero que ganen los españoles, vayan donde vayan. Pero independientemente de esto, Hakuho siempre ha sido una persona que ha sido muy querida por el público en general. Y eso, evidentemente, la asociación lo sabe y no le va a dejar de lado. Entre otras cosas, porque yo creo que Hakuho con el tiempo está llamado a ser una de las personas principales dentro de la asociación. Y Sí, si eso no, creo yo ya también. lo veremos con el tiempo. Y bueno, ya que nos ponemos a hablar de Hakuho, claro, a lo mejor alguien que nos escuche dice, bueno, le estáis hablando mucho de Hakuho, pero ¿por ¿Quién es qué? este señor? ¿Por qué es tan importante Hakuho, no? Yo creo que aquí, Eduardo, nadie mejor que tú para contarnos Un breve brevemente, ¿no?, resumen, su ¿no? trayectoria y los récords que atesora, que son unos cuantos. Pues prácticamente todos, la verdad, porque es Sí, que lo quitando el de de... victorias consecutivas, ¿no? Sí, es el único que no ha podido batir y por los pelos, Y ¿eh? por Por los pelos, poco, sí, qué exacto. rabia, No, pobre. sí. Creo que se quedó en 63 victorias Efectivamente, sí. consecutivas, si no recuerdo mal, Sí, teniendo en cuenta que el número máximo de victorias lo ostenta desde los años 30, Futabayama, yo que es una Futabayama con 69, fíjate que se fíjate. ha quedado a 6, Y yo creo sinceramente que como pasa con otros deportes, En un momento muy diferente, exacto, ¿no? son momentos muy diferentes, ¿no? Mm. Y los luchadores de sumo ahora son como mucho más profesionales, ¿no? Mucho más entrenamiento, Más ya no solo deportistas, de, ¿no? o sea, más deportistas, no solo entrenamiento de movimientos específicos de sumo, sino también de gimnasio, ¿no? Para estar más fuerte, mucho más exigente, ¿no? Entonces, o sea, claro. creo que alguien tan dominador como Hakuho en los años 30, pues habría sido, vamos, pues como un vendaval, más que ahora. Bueno, Mm. pues como lo fue un poco Futabayama en su Exacto. época, pero claro, estamos hablando de unos años en los que había 2, 3 torneos por temporada. Eso es. Ahora hay 6, ahora sale todo por televisión, redes sociales, internet, etcétera. Mucha más Claro, son presión mundos también, ¿no? distintos, ¿no? Mm. Taiho, por ejemplo, fue un ciclón en los años 60, ¿no? Era una pasión la que tenían los japoneses por Taiho, algo tremendo. Y como decíamos, pues Taiho pasó, pues como pasó Futabayama y como pasará Hakuho, no hay Exacto. ninguna duda. Pero bueno, hablemos de su trayectoria entonces, que nos liamos Sí, mogollón. a mí por eso me gusta siempre decir, porque hay mucha gente que dice, es que ha sido el mejor de todos los tiempos. Digo, es que los tiempos son distintos, y es que Claro. no Claro, puedes creo que eso es comparar. importante, es Claro, importante. Sí, estoy de sí. acuerdo contigo. No es lo Totalmente. mismo, a mí no me gusta, es uno de los mejores de todos los tiempos, sin ninguna duda. El Ujú. mejor habría que ponerle en los años 30 con Futabayama, en los 60 con Taiho. Claro, eso es muy difícil, es imposible, no, no es muy difícil. Entonces, es uno de los mejores de todos los tiempos, sin ninguna duda, eso sí. Pero ¿por qué ha sido tan dominador? ¿Por qué? ¿Por qué justamente, le podemos considerar uno de los mejores de la historia del sumo? Pues porque es que ha ganado absolutamente todo. Aquí entramos un poco en una disquisición que hay sobre, ya sabes, ¿no? Que si fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Pues ¿qué fue antes? ¿Hakuho es el más dominador porque no tenía rivales a su altura? ¿O Ajá. resulta que los rivales no estaban a la altura de Hakuho porque era excesivamente superior a todos Claro. ellos? Nunca Claro, lo... son Claro, las 2 caras, ¿no? Y las 2 exacto. no lo podemos saber Pero, ¿qué realmente, ¿no? puede ser? O sea, realmente, ¿era tan bueno técnicamente? ¿Era más fuerte que los demás? ¿Era más ágil? ¿Tenía más dominio de diferentes técnicas de combate? ¿Qué le hacía ganar tanto? Pues mira, un poco de todo, porque todo lo que has dicho Es válido, ¿no? es muy válido para denominar todo lo que hizo Hakuho. Y pongo un ejemplo muy claro. El último torneo que consigue, lo consigue en Nagoya, en julio de Ujú, este año pasado. ujú. Es el último torneo en el que participó y lo gana además invicto, 15-0 y medio lesionado. ¡Qué Qué barbaridad! barbaridad, Algo, tremendo. algo increíble. ¿Y por qué lo hace? Cambiando radicalmente su estilo de sumo, porque Ujú. no podía luchar de la forma en la que él lo había hecho siempre. Pero como es un luchador que tiene unos recursos, o tenía unos recursos inmensos, pues era capaz de repente de cambiar su estilo de sumo y seguir consiguiendo las victorias. Y eso le permitió llegar al torneo y llevarse el último torneo de su carrera, además, ya digo, invicto, que es todavía Exacto. mucho más complicado para dejar
el número, ya no me acuerdo cuántos torneos ganó Hakuho, 45, fíjate que, espera que lo miro, 45, sí, efectivamente. O sea Madre que mía, qué casi nada. cifras. Que yo creo que quizá esto es una de las cosas más especiales, al menos visto desde fuera, desde mi perspectiva de que no soy para nada entendida en sumo, pero sí que ves en Hakuho alguien que está estudiando el sumo. Ya no solo se dedica a entrenar, ¿no?, ciertos movimientos, ciertas cosas, sino siempre está estudiando, siempre estaba mirando qué habían hecho otros antes, ¿no?, cómo Sí, reaccionaban ante cierto tipo de contrincantes o en qué estrategias tenían, ¿no? Y creo que eso justamente, ¿no?, le dio ese conocimiento para lo que tú comentabas, ¿no? Justo ahí en los últimos combates en Nagoya, cambiar completamente su manera de hacer sumo, ¿no?, su Ujú. sí, estrategia para conseguir ganar cuando su cuerpo, ¿no?, especialmente supongo sus No rodillas, ¿no?, respondía igual, claro. habían dicho basta y ya no podía seguir de la misma manera, ¿no? Yo creo que eso es súper valorable, es decir, me parece una persona que ha estado siempre estudiando, ¿no? Y como un paso por delante, siempre Sobre todo porque mirando, es muy mirando, mirando. inteligente, ¿no? Porque dices, vale, yo quiero seguir ganando, me queda ya poco aquí, pero no puedo hacerlo como cuando era 10 años más joven, ¿no? No tenía ninguna lesión y me bastaba con la fuerza física, quizás. Mm, no, sí, efectivamente. Y es que además Hakuho era una persona que le gustaba mucho estudiar, veía muchísimos vídeos, eso estudiaba es. siempre a sus rivales, Mm, miraba, buscaba los puntos flacos del rival, ¿no? Al que se iba a enfrentar al día siguiente. Veía todos los combates que había tenido contra él para ver dónde, sobre todo cuando le habían ganado, él estudiaba, a ver dónde he perdido, dónde he metido la pata, ¿no? O dónde me ha ganado él a mí, etcétera. ujú, Luego, además, también hay que dejar muy claro una cosa, Hakuho siempre se ha cuidado mucho, es un luchador que, aunque ahora al final sí que ha tenido ya problemas de lesiones y tal, pero os doy un dato, fijaros, desde que fue promovido al rango de Yokozuna, Hakuho, desde el julio del 2007, que fue el primer torneo que compitió como Yokozuna, no se perdió ni un solo combate, pero ni uno, hasta el mes de septiembre del 2015. qué O barbaridad. sea, estamos hablando de prácticamente más de 8 años subiendo todos los días a competir sin perderse ni un solo día de Qué combate, ni barbaridad, me uno, parece. Es una ¿eh? barbaridad, ¿eh? Cuando lo Sí, sí. normal es que antes o después pues, los luchadores se lesionen de mayor o menor gravedad, pero se Ujú, pierdan unos días, se pierdan a lo mejor un torneo, lo que sea. Ni uno, durante 8 años, todos eso. los días sin faltar uno. Claro, sí consiguió la cantidad de títulos que Claro. consiguió, normal. Quizás, ¿no? También el ver cómo Hakuho ha actuado, ¿no? Puede cambiar un poco, o sea, él puede marcar el futuro del sumo, en cierto modo, ¿no? Lo estaba pensando. Evidentemente, dependerá de si estos luchadores futuros, ¿no? Incluso los de ahora, son igual de buenos o si tienen suerte con las lesiones o no. Pero me refiero al hecho de, oye, pues voy a estudiar a mis rivales, ¿no? Voy a estudiar por qué he perdido. Voy a estudiar técnicas que hacían los Yokozunas hace años, Y ¿no? voy Este a tipo de prepararme cosas, ¿no? O sea, es físicamente para decir, que es ciertas posible, técnicas exacto, también. que es Sí. posible, ¿no? Que el sumo a corto medio plazo, ¿no? Pues veamos también una mayor profesionalización todavía, ¿no? En los grandes luchadores. No, bueno, la verdad es que eso casi ya lo podéis ver ahora mismo, ¿no? Porque Ujú. ya todos los luchadores, ahora mismo hay muchísima información, ¿eh? No solamente la tiene Hakuho, la tienen todos, ¿eh? Sí que es verdad que Hakuho era de lo que más miraba, pero ahora mismo todos los luchadores estudian. Hay una cosa muy curiosa que se puede ver siempre en las emisiones en directo de los torneos de sumo y es que los luchadores, aparte de la televisión, también espera a que el luchador cuando se retira por el pasillo, el Hanamichi, ¿no? El pasillo hacia los vestuarios, Sí. llega a un sitio donde hay un monitor de televisión y en ese momento que llega y se pone a mirarlo, ya la televisión, digamos que lo tiene así como medio pactado y tal, pone ya inmediatamente la repetición para que el luchador pueda Para que ver lo qué pueda ha ver. Qué pasado, bueno. y ya desde el primer momento ya ves que el luchador ve el combate para ver dónde se ha equivocado, dónde Ostras. le Claro, y ha lo ve ganado. prácticamente, ¿no? Eso, pocos segundos después de que haya ocurrido, cuando lo tiene todavía también Oye, a mí no me fresco. gustaría esto, ¿eh? Sí. A No, mí no no, me gustaría verme ahí perdiendo y que me lo pusieran justo cuando todavía estás ahí con la rabia de Exacto. haber perdido, pero bueno, entiendo, hay entiendo. algunos que se lo saltan, pero, Yo pero sería de esos. la mayoría no, ¿eh? La mayoría se quedan a mirarlo porque quieren ver Claro, dónde se aprende han al final, errado, ¿no? sí, Claro, sí, claro sí. que sí. Oye, y hablando un poco del documental este que vimos de Hakuho,
Sí. Una cosa que a mí me llamó bastante la atención es un poco que durante mucho tiempo él fue el único yokozuna, ¿no? Que había en el sumo japonés, claro. Y demostraba mucha esa soledad que hay normalmente en la cima, ¿no? Se le veía como muy... También porque yo creo, ¿no?, que esto es algo que podemos comentar aparte de lo que dice Laura, por el hecho de que cuando tú eres el yokozuna y encima eres el único que hay, eres como la imagen del sumo. Sí, en Sí. relaciones públicas casi Sí, me atrevería a exacto. Eres decir, ¿no? el responsable, ¿no?, de que la imagen del sumo esté impoluta y si pasa algo tú tienes que dar las explicaciones pertinentes, aunque tú no hayas estado involucrado. Claro, y él era el único yokozuna en momentos, ¿no? Justamente de escándalos, vimos esas imágenes terribles, ¿no? De Hakuho pidiendo disculpas, ¿no? En nombre de todos sus compañeros y demás, casi asumiendo una responsabilidad, una culpabilidad que desde luego no No era tenía, ¿no? suya. ¿Tú crees que eso le afectó mucho a nivel también personal o se vio en sus combates? Hombre, yo creo que le tiene que haber afectado. Sinceramente, en su combate yo no se lo he visto nunca que le haya afectado nada, porque es que la superioridad que tenía sobre los rivales era prácticamente aplastante, ¿no? Pero sí que es verdad que anímicamente te tiene que Ujú. tocar un poco la fibra, ¿no? El decir, oye, ¿yo por qué tengo que salir a pedir perdón por los amaños de combates cuando yo no he amañado un combate en mi vida, cuando yo no tengo nada que ver en esto? Bueno, pues es que te va en el rango, te va en el cargo, ¿no? Es- Eres el Yokozuna, eres la cabeza visible de la asociación de los luchadores de sumo, y cuando los luchadores de sumo meten la pata, pues estás tú ahí, igual que cuando los luchadores de sumo hacen actos, digamos, un poco caritativos, por ejemplo, para la gente de Fukushima, ¿no? Después de aquel desastre del Sí. tsunami y demás, pues allí estaba Hakujo también en primera fila, liderando un poco a todos los luchadores de sumo. Es decir, está siempre a la cabeza de ellos, tanto para Ujú. lo bueno como para lo malo, no le queda otra. Es algo que va inherente al rango. Claro, pero creo que, no, en este caso, o sea, si es para lo malo, dices, vale, porque va con el puesto, pero para lo bueno no, me da la sensación de que, porque dices, vale, Hakujo lidera a los luchadores, ¿no? Van a hacer estos actos, pues, de ayuda a estas poblaciones Mm, afectadas por el tsunami y demás, pero luego, ¿no? Hakujo, por ejemplo, ha seguido en contacto con la gente de la zona, es decir, que no es solamente porque lo tuviera que liderar por ser Yokozuna, sino que Por su realmente manera él de ser también, quería ¿no? hacerlo, ¿no? Que Ujú. claro, una Ah, cosa en es este diferente, caso. es de yo me preocupo por estas personas y quiero hacerlo, mientras que lo otro es una obligación, ¿no?, de tener que dar la cara en algo que yo no tengo responsabilidad. sí, no, eso es evidente, ¿no? Cuando hablo de esto me refiero lógicamente a las cosas institucionales, ¿no? En la Sí, que sí, tienes que sí, estar sí. dando la cara, pero sí que es verdad que Hakujo ha estado dando la cara luego en cosas en las que no tenías por qué, que las haces simplemente pues porque tú quieres hacerlas, porque te sale de tu interior y te apetece pues ayudar a toda esta gente y hacer pues cosas o actos promocionales o lo que sea por echar una mano y demás, y lo haces. Tampoco nos engañemos, esto también le viene muy bien a la asociación de sumo, porque Claro, por supuesto, por supuesto. no es, está muy bien, pero si Hakujo va a un sitio a promocionar lo que sea o ayudar y tal, eso repercute En la imagen de la asociación, positivamente en la claro. imagen de la Evidente. asociación. Claro, Eso claro. tampoco hay que dejarlo de lado. Ujú. Eso está claro. De todas maneras, claro, con toda esta soledad, ¿no?, que tenía Hakujo, yo creo que también se pudo ver agravada por el hecho de que tú lo has comentado un poco antes, Mm. que los japoneses, por mucho que quieran a Hakujo, y es verdad que le quieren, sobre todo porque ha sido eso, muy dominador en un deporte que consideran, ¿no?, pues Muy muy, suyo. muy suyo, cuando llega un luchador japonés, ¿no?, aunque haya demostrado mucho menos, aunque lleve mucho menos tiempo, pero como es japonés, le animan más, ¿no? Y claro, esto también le ha tenido que afectar a Hakujo. Sí. Bueno, pero eso, mira, eso yo creo que es un tema que lo tienes que tener asumido desde el minuto cero. O sea, Mm. tú no eres Ujú. japonés de nacimiento, es verdad que Hakujo siempre se ha sentido muy japonés, adora Japón, adora la cultura japonesa, y los japoneses a él le quieren mucho, Ujú. sinceramente, aunque a lo Ujú. mejor viendo el documental pueda dar la sensación de que no, la verdad es que le adoran los japoneses a Hakujo. Pero claro, oye, yo te digo una cosa, yo que soy, voy a hablar un poco de fútbol, que soy del Madrid, a mí me encanta Benzema, pero viene mañana a Francia a jugar contra España y le llamo de todo. O sea, porque no nos vamos a engañar. Claro, claro. Claro, porque no quiero que me meta un gol a mi selección, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo. O sea, Hakujo, yo te quiero mucho,
pero vas a combatir contra Kisenosato, que puede ser Yokozuna, y es japonés. Coño, yo quiero que gane Kisenosato. Claro, Y la gente apoyaba a Kisenosato. ¿Por qué? ¿Porque odien a Hakuho? no. No, porque quieren que un japonés sea Esté Yokozuna. lo Y más creo que alto. eso es total y absolutamente entendible. No, Sí, creo que no, explicado no así es- además tiene mucho más Tiene sentido, más ¿no? sentido, sí. Es más fácil de, al final, de entender. Es muy bonito decir, ¿no? Tienes que apoyar siempre a Hakuho por todo lo que ha hecho, ¿no? Claro, pero pones en sí, esta situación, ¿no? El ejemplo que tú has dado, pues tiene sí. todo el sentido del mundo, Claro, evidentemente, ¿no? pero no, el ejemplo de todas maneras que pone Eduardo no es igual porque no es una competición de selecciones, es individual y porque Benzema para jugar en el No, Madrid no, no ha tenido que cambiarse el nombre a Paquito, por no, ejemplo, pero ¿no? Y, tienes y un porque tú luch eres del Atlético de Madrid, ya lo sabemos. Así que ahí hay de todo. tú tienes un luchador que Ya lo sé. puede adquirir, ¿no? Justamente puede conseguir ser Yokozuna y ese luchador es japonés, pues dices, oye, cuantos más mejor, ¿no? Bueno, ya. Más Nah, Yokozuna, eso más orgullo también, es un ¿no? ejemplo que pongo simplemente para, oye, para que la gente vea un poco decir, oye, que a mí me encanta tal luchador, tal jugador, tal competidor, Claro, pero pero cuando está en juego, a lo mejor el que uno de mi país, al que yo también sigo y al que, oye, pues no deja de ser un compatriota y tal, llegue a lo más alto, pues coño, yo le voy a animar y si sí, yo tienes creo que que perder tú contra él, pues pierdes Claro. y es así. se Y entiende. Sí yo es creo verdad que es que entendible. perdona, perdona. No, que es entendible, que yo creo que es total y absolutamente comprensible. Sí, No, lo que yo no pasa lo es que cuando ves el documental, sí que es verdad que a veces te da la sensación de que él nota un poco, de qué más tengo que hacer, ¿no? Estoy ganando muchísimo, lo estoy Ya no solo dando ganando, ¿no? todo, Sino que lo estoy dando todo, estoy sosteniendo un poco el sumo, ¿no? Sobre mis hombros, he como si pedido fuera perdón por un cosas que no he Atlas. hecho, ¿no? Y claro, todo lo que yo hago es menos importante que el hecho de que tú hayas nacido en Japón y tengas la posibilidad de ser Yokozuna. Sí, a Claro, pero es veces que eso es ley de vida, eso siempre va a ser así, no mm, nos engañemos. A ver, tener en cuenta una cosa, vamos a ponernos también ahora un poco en la parte del público japonés, ujú, digamos en el documental no se habla o no se piensa un poco en ellos, pero para los japoneses ha sido muy, pero muy duro que en su deporte nacional, durante más de 10 años, no hubiera un solo japonés que consiguiera ganar un solo torneo. ya, Eso para los japoneses ha sido durísimo, porque es su deporte nacional, es que es un deporte que va muy enraizado a lo que es Japón, la cultura japonesa, la historia japonesa. ujú, Entonces, el que hayan sido luchadores de Mongolia, de de fuera, Estonia, de ujú. Georgia o perdón, de Bulgaria, los que hayan ganado los torneos, pues claro, para ellos decir, es que aquí viene Eso pica, cualquiera de eso fuera y pica. nos gana. Claro, Sí, pero eso si pica. te Claro, paras a verlo desde fuera, dices, es que si no fuera por estos luchadores de fuera, es que igual no tendríamos sumo, y porque por eso, Luis, y por eso Hakuho es muy querido en Japón, porque resulta que los japoneses saben perfectamente lo que ha hecho Hakuho por el mundo Claro, del sumo ujú. claro. y le adoran por eso, porque ha defendido el mundo del sumo como si fuera un japonés más. Lo Pero a cual no quiere pesar de decir que si se esto, tiene que enfrentar a Kisen Osato, claro, quieras que gane Hakuho, vale, vale. hasta un punto, ¿eh? Vale, eso lo puedo entender. Pero claro, a pesar de esto, no es cierto que Hakujo, ¿no? A medida que iban pasando los años, ¿no? Lo que hemos dicho, él iba adaptando su manera de hacer sumo precisamente pues para irla acompasando a que iba siendo pues más mayor, ¿no? Quizá ya no tenía esa explosividad física del principio, ¿no? Y hubo, sobre todo en medios de comunicación, ¿no? Estos que están tan del lado de la asociación que decimos a veces, ¿no? Que son tan, bueno, el sumo sí es muy bonito, entonces no vamos a criticar, pero que sí que criticaban un poco, ¿no? Cierta manera de combatir de Hakujo, sobre todo una vez que ya era Yokozuna, ¿no? Que era como, es que esto no tiene la dignidad que se supone que debería tener un Yokozuna. Hace poco te estás refiriendo a cuando, especialmente en el documental, ¿no? Hablan de qué es el sumo del Yokozuna, ¿no? El Exacto. ¿Cómo Yokozuna debería ser el sumo. sumo que hace un Yokozuna, ¿no? Porque Mm. tiene que tener dignidad. ¿Qué es eso de apartarse a un lado, como hacía Kajakujo? ¿Qué es eso de el golpe en la cara, ¿no? O dar Sí. una palmada ahí O en lo la del vitrina. el codo Mm. en el cuello y estas cosas, ¿no? ¿Qué es Sí. el sumo al final de un Yokozuna, ¿no? Ese Claro. Yokozuna sumo. Si os acordáis del documental, Hakuho se queda bastante tiempo callado, Sí. Sí. sin contestar, meditando la respuesta, porque no es una respuesta fácil. Mm, La de decir, ¿cuál es el sumo de un Yokozuna? mm. ¿Qué es la dignidad? Y caray, es que te cuesta contestar a esa pregunta porque
en cualquier otro deporte, oye, pues mira, tú estás jugando a baloncesto y si metes un triple lo has metido Y y ya si está. lo no metes lo has fallado, punto. Ya está, eso va a una estadística y se acabó, Ujú, ¿no? Pero aquí en el sumo no es solo un deporte, aunque nosotros mucho hablamos del deporte, de toda ujú. la parte deportiva de lo que es el mundo del sumo y tal, pero va enraizado con muchísimo más, va enraizado con la cultura de Japón, va Bueno, y Yo el no, enraizado con yo, la historia. y el Eduardo, no lo romantizo tanto. Yo creo que muchas veces hay ciertas cosas que en el mundo del sumo la asociación no las codifica en reglas, como en otros deportes sí que están codificadas, ¿no? Si metes una canasta desde cierta distancia, vale de 2 puntos, desde otra ya son 3, etcétera. Porque así la asociación también puede hacer y deshacer como le viene en gana, como ya pasaba, ¿no? Que ya contábamos en los episodios de sumo que hicimos, ¿no? Pues cómo subir a un Oseki da Yokozuna, etcétera. O Sí, sea, a veces creo que sí. también es un poco la Se excusa que se da a la aprovechan de ello. asociación para Sí. poder criticar si quieren o para poder decir, pues a ti no me apetece subirte, a ti sí. bueno, y de hecho el propio rango de Yokozuna es un poco así, ¿no? Os estoy dando la razón a los dos, realmente, porque es un rango especial, ¿no? Claro. O sea, sí, tienes que haber cumplido ciertas cosas, pero es, bueno, ahora ya eres como digno de ser Yokozuna y te vamos a subir a este rango, ¿no? Si no, Mm, tampoco, pero no tener sé. en cuenta, Laura, tener en cuenta una cosa, el rango de Yokozuna es un rango honorífico. Eso es, Es decir, el máximo rango del mundo del sumo es el de Oseki. eso es. El rango de Yokozuna es honorífico. Es Claro, es verdad que que eso estás ya por es. encima del de Oseki en el Bansuke, pero tú, para ser Yokozuna, tienes que ser Oseki, no puedes ser cualquier otro. Es Eso es. decir, eres un Oseki al que le han dado un rango superior porque eres mucho mejor, porque tienes unas actitudes que te hacen honor, te Ahí, hacen tener o ser digno al final, Claro, merecedor, ¿no? pero Sí, digno, cuando esa no es merecedor, la dices, digno, palabra, como claro, pero queramos. lo que yo digno, digo es que es cuando no verdad. dices cuáles son esas actitudes, te deja muchísima latitud para que tú puedas hacer y deshacer como te venga en gana. Mm. Ay, bienvenido a Japón. Claro, Efectivamente, es que esto es así. Es que esto es así, Luis, que te voy a contar yo que tú no sepas. Y efectivamente. hablamos del cómo es el Tatemae y Y el que honne, el ¿no? Honne, no me has Exacto, acordado. tatemae Claro, honne. eso fuera de Japón a veces no se entiende, pero es que Mm, cualquiera que está en la cultura japonesa, todas estas cosas las entiendes perfectamente. mm. Y esto pues no deja de ser algo parecido, ¿no? ¿Qué es la dignidad? No lo puedes explicar con palabras, son cosas que todo el mundo pues, lo ve, sabe si eres o no digno de ese rango. No está establecido, no está escrito. No, hay muchas cosas en el mundo del sumo que no están escritas. No hay una reglamentación para ser Yokozuna, no está nada escrito lo que tienes que ser, ni siquiera Claro, para ser ese es. Oseki. Hay un Eso es. montón de reglas no escritas que todo el mundo sigue, porque no están escritas, pero las conoces y Mm. sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pues esto es un poquito también el mundo del Yokozuna también es esto. Tú sabes lo que tienes que hacer. Por eso a Sasoryu, que fue un grandísimo Yokozuna justo lo anterior a Hakuho, se tuvo que retirar de la forma en la que se retiró, Claro, porque deportivamente era muy bueno, pero las pero era un liaba cafre. una detrás de otra, Era un ¿eh? cafre. Entonces, y Hakuho ha sido todo lo contrario. Entonces Bueno, creo que también, han claro, sido a un poco como Sasorio el yin y el yang. le ha ayudado mucho a Hakujo, ¿no? A ver claramente cómo no tenía que ser. Totalmente. Es que lo de Sasoryu fue una detrás de otra. O sea, empezamos a soltar aquí ahora todas las liadas y salidas de pata de banco del amigo Sasoryu y es que podemos tener un podcast entero Otro solo para hablar episodio, de ¿no? él. Otro episodio. Totalmente, vamos, Oye, para pues hablar de podría ser sus interesante. A mí, mangancias. a mí de todas maneras me gustó mucho la respuesta, ¿no? De Hakujo. Tú decías, estuvo un rato, ¿no? Ahí pensando Exacto, cómo sí. respondo a qué es esto, ¿no? Del Sí, sumo, del Yokozuna, ¿no? El Yokozuna sumo. Y me mm, gustó mucho su respuesta porque me parece que dice mucho sin decir nada, ¿no? Y es, él dijo que básicamente el Yokozuna sumo es ganar. sí. Bueno, es claro, Es, porque en el momento en el que no ganas, pues siendo como eres un Ya no Yokozuna, que eres es un digno rango de... honorífico, Eso ¿no? Y es. demás, pues lo único que te queda es reconocer pues, que te has hecho mayor y que ya no estás al nivel y te retiras, ¿no? Entonces, el Yokozuna, el sumo del Yokozuna es ganar. Claro, y además mira, él estuvo ganando, ¿no? Has comentado tú, Eduardo, Pero por eso ganar a y mí me ganar y parece un ganar. poco injusto, ¿no? Es verdad que en el documental, evidentemente, aunque está muy bien, ¿no? Pues son 50 minutos, no puedes contar No, absolutamente claro. todo, pero claro, que los medios de comunicación critiquen un poco a Hakujo, ¿no? Cuando encima ha estado haciendo tanto por el mundo del sumo y no sentir quizás que la asociación
¿no? Como que le defiende en el sentido de, oiga, señores periodistas, o sea, no se metan con Hakuho porque Hakuho no está haciendo nada extraño, ¿no? Es como que también es verdad que es muy japonés, ¿no? Es como él no es japonés, ¿no? Aunque esté haciendo mucho por el sumo, nosotros nos quedamos calladitos y que se peguen entre ellos. De todas formas, oye, os digo una cosa, ha habido yokozunas japoneses que han salido, como se suele decir, tarifando de la asociación. O sea, no es tampoco cuestión de no, vamos a no defender a Hakuho, no sé qué, porque ha habido algunos como Wajima o como Futahaguro, Ujú. así a primeras me viene a la cabeza que los dos han salido expulsados. Futahaguro siendo Yokozuna, Wajima siendo Yao Yakata, les expulsaron del mundo del sumo por meterse, bueno, por historias que tampoco vienen ahora a cuento, pero por montarlas muy gordas, ¿eh? Ujú. Entonces, quiero decir con esto que la asociación de sumo no se mete mientras el tema sea, bueno, leve, Claro, como supongo que la también en cosa este sea caso, grave. claro, A Sasorio le dijeron claramente, oye, hasta aquí hemos llegado, ese es el tema. presenta la renuncia o te echamos nosotros por la puerta de atrás, tú Claro, mismo. Hakuho ha ido haciendo las cosas bien, él ha ido haciendo bien. Entonces, claro, es evidente que dices, no voy a decir nada de él porque pues no me está dando, entre comillas, trabajo, ¿no? En ese sentido. No está generando controversias, no hay polémicas, no hay nada, ¿no? Que a lo Ya. mejor se echa un poco de menos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, un poco más de apoyo, ¿no? Cuando le ves ahí tan solito a veces y tan así un poco triste, entre comillas, o que le ponen un poco entre las cuerdas bueno, ser un poco más, entre comillas, agresivo también en sus combates, ¿no? Cuando Pero es que hablan de esa dignidad y Laura, la todo esto. asociación nunca va a defender a Claro, nadie de la claro, manera en que nosotros entendemos esa defensa, ¿no? claro. Cuando aquí un entrenador de cualquier deporte tiene malo y enseguida sale el presidente, no confiamos en él, le Ujú, defendemos. Eso la asociación de sumo no lo va a hacer nunca. claro. Porque no es su estilo, no es la forma de hacer las cosas, yo creo que ni de los japoneses en general, pero de la Mm, asociación de sumo ya te lo digo desde ahora. Pero ni ujú, con Hakujo ni con nadie, ¿eh? No, no lo van a hacer. Simplemente cuando tú empiezas o te empiecen a ir las cosas mal y te critiquen o lo que sea, ellos no van a decir nada, te van a, con muy buenas palabras o tal, te van a intentar dar ánimos y tal, pero a la ujú. vez te van a estar diciendo, mira a ver, porque como sigas perdiendo, vas a tener que empezar a pensar en la retirada. O sea, siempre te van a ir por ese palo, ¿eh? No, Ujú. no te van a defender a ultranza porque a lo mejor 2 meses después te tienen que pedir de una forma muy Que japonesa te que te largues. retires. Que te Entonces, Exacto. largues. claro. Bueno, por desgracia, por el mundo del sumo un poco, Hakuho se ha retirado, ¿no? Como comentabais. Yo sé que adquirió la nacionalidad japonesa. Eso Ujú. es requisito, entiendo, Exacto, indispensable para eso es. ser Sí, Oyakata. sí lo es. ¿Cómo crees que será su futuro como Oyakata? Pues yo creo, claro, evidentemente acaba de empezar como Yakata, ahora mismo pues está, digamos, en los rangos más bajos, porque el mundo de los entrenadores de los Oyakatas pasa como el de los luchadores de sumo, tú entras desde lo más abajo. De hecho, lo primero que tiene que hacer un luchador que se retira, que pasa a ser Oyakata, es ser guarda de seguridad. Me O parece sea, lo más alucinante. bajo Lo más bajo, bajísimo. Es que pero es lo más bajo. alucinante porque tienes a un señor que ha estado muchísimos años, ¿no? En lo más Y que alto, además es ganando, multimillonario. claro, y de golpe le tienes ahí con su yukata, ¿no? O lo que Sí, sea, sí. pues Es tremendo. la seguridad en el estadio, ¿no? Me parece Pero alucinante. es así, tú tienes que pasar, entras, digamos, en un mundo nuevo, que es el Ujú, de los Oyakatas, y sí, entras de cero. Puedes haber sido el luchador más, da igual. da igual. Y eso Tienes solo que te entrar. sirve para haber entrado en ese mundo. Una vez que ya estás ahí, te lo tienes que volver a ganar, ¿no? Y otra vez Sí, la Bueno, la verticalidad jerarquía, y la ¿no? 100% jerarquía. japonesa, sí, sí, sociedad pero vertical. también es cierto que tu pasado ahí ya empieza a contar, ¿eh? O Mm, sea, no es lo mismo a la hora de que tú te hagas con una Heya, ujú. propiedad, en que empieces a hacerlo, no es lo mismo. Si tú has sido Yokozuna, lo vas a tener más fácil a la hora de poder adquirir una. Te harán Que más si ¿Y ojitos, has cómo va a entiendo, estado. ¿no? funcionar esto? Sí. Porque claro, ahora Hakuho ya no se llama Hakuho, se No, llama ahora es Magaki. Magaki Oyakata, Exacto. efectivamente. Entonces, lo que todos esperamos es que cuando le llegue el turno de la jubilación a Michinoku, al de la. No sé, Michinoku, bueno, al de Sugeya, no recuerdo ahora Ujú. cuál era. Exacto. A lo Yakata que Él, tiene sí, la Heya donde él eso, entrenaba, eso ¿no? es.
pues se la quede él. Eso es lo lógico. ¿Y qué Es decir, previsión hay de esto en tiempo? Me refiero, ¿cuándo crees que esto puede pues suceder? espérate, la Miyajino. Estaba mirándolo, te Ah, lo digo en un segundo, es que lo he mirado porque de memoria Estabas ahí diciendo, no los puede ser que no luchadores me sí, acuerde. pero los Oyakata ya con los nombres me pierdo. Pues mira, es del 57, o sea que no le queda mucho. no le Se queda retira mucho. este año, teóricamente. Bueno, ¿Eh? bueno, qué interesante. Pero Así entonces, que ¿mantendría el nombre Magaki o no, cambiaría el nombre? probablemente lo cambiase. Hagan un intercambio, esto es muy habitual, lo de los intercambios de nombres, en el que el actual Miyajino Yakata pasa a llamarse Magaki y Hakuho pasaría a tomar el nombre de Miyajino, para que la Heya siga con el mismo nombre Vale. y siga todo así. ¿Y, Eso es muy y ha habitual. habido algún caso, ¿no? En el que un Oyakata ha mantenido el nombre que tenía como luchador también, ¿verdad? Sí, alguna vez ha ocurrido. El Wajima, por ejemplo, era, pero no como Yakata, ¿eh? Como Yakata no. Eso Vale. no. Sí como luchador de sumo hasta llegar a lo más alto, a Yokozuna. Wajima, por ejemplo, era su apellido y siempre combatió con ese Ah, nombre. Vale, vale, o digamos sea, que no pero adquirió un nombre no hay específico para ningún, luchador. digamos, propietario de Heya que no podría ser que abriera su propia Heya y diga, pues voy a llamarla Hakujo o algo. No, solamente Takanohana se le permitió hacerlo, pero porque Takanohana tenía un nombre específico. A los luchadores que habían conseguido, me parece que son más de 25 títulos y tal, se les concedía lo que se llamaba el Ichidai Toshiyori, es decir, el permanecer con tu nombre de luchador como Yakatas. Eran cosas especiales que ya se lo han quitado un poquito de encima. Ujú. Por ejemplo, el Yokozuna Kitanoumi también tuvo toda su vida, fue Kitanoumi Oyakata, lo mismo, porque tenía. Pero son casos muy, muy, muy Muy específicos. concretos, ¿no? Y Takanohana, por ejemplo, también tuvo la Takanohana Bella hasta que se retiró, ¿no? De mala manera también, otro que también tenía para hablar. Pero bueno, y son casos muy específicos. Hakujo no ha entrado Vale. por ese lado, ni siquiera se lo han ofrecido, cosa Vale. que hay gente que ha criticado y tal, pero bueno, yo creo que es una figura que está a extinguir y que han decidido extinguirla desde ya. Y además es que Hakujo ya tenía comprado un nombre de Oyakata, entonces no, tampoco digamos lo necesitaba. Recuerdo que el Entiendo. gran Yokozuna Chiyo no Fuji también se lo ofrecieron en su momento, a finales de los 80 o 91, me parece que fue cuando se retiró, y lo renunció porque había comprado un nombre ya que era el de Kokonoe, que era de los más prestigiosos Claro. de la asociación, y dijo, no, no, yo prefiero este otro nombre oye, a nivel de poder llegar a lo más alto siempre te ayuda mucho más, claro. Hablas de comprar los nombres o de, ¿no?, adquirir, digamos, estas Heya. Sí. Entiendo que, por ejemplo, Hakujo no puede decir, bueno, yo voy a montar mi propia Heya, voy a abrir aquí mi propia Heya y Sí, eso, competir. ¿Cómo cuéntanos un funciona poco, esto? Sí, porque porque hay un número limitado de Heyas o puedes abrir una tú si quieres o cómo funciona. A ver, hay un nombre limitado de nombres un número de nombres de Oyakata, Claro, porque hay una que serie de acciones que son propiedad sí. de la asociación, ¿no? Y Sí, sí, sí. Creo que son 105, lo hablo de memoria, me parece. Y esos nombres son los que, digamos, adquieres. Puede ser bien comprándolo a través de la asociación, tiene que ser ahora, después de algún que otro escándalo en su momento, ujú, o bien por herencia, porque, bueno, pues tu padre es el Oyakata, o ujú. tu suegro, que hay muchos matrimonios de luchadores con las hijas de qué Oyakatas para bueno. que en el futuro hereden la Heya. Eso es muy habitual, Pero por ¿no? eso, no puede haber más Heyas, ¿no? Que acciones Ella de sí. la. No, bueno, eso por supuesto. O sea, si hay 105 nombres, nunca puede haber más de 105 Gellas. Efectivamente. Eso es así de simple. Pero ahora mismo hay, yo no sé, sobre 40 y tantas, 50, no recuerdo ahora cuántas hay, ¿no? Porque la mayoría tienen dos. No todo el mundo abre su Gella porque ni tiene dinero para hacerlo, ni tiene categoría para Vale. Claro. hacerlo. Y entonces, pues ellos van a ser siempre Oyakatas, llamémosle de segundo rango, ¿no? Que van a estar un poco como Yakatas, como entrenadores, lógicamente, van a tener siempre ese estatus, pero siempre por detrás de otro que es el dueño de la Heya. Y yo creo que Hakujo va a acabar haciéndose con la Heya, pero no va, ni puede ahora salir, nada más llegar y decir, voy a abrir mi propia Heya. No, tú para abrir tu propia Heya, si quieres salirte de la que estás y abrir tu propia Heya, tienes que llegar a un acuerdo con el dueño de tu Heya, que te lo permita,
saber a qué Claro, porque es luchadores como te una llevas. familia al final, ¿no? Exacto, Entiendo que es un exacto. Claro, pero poco al tener Hakuho un nombre dentro de esos 105 de la asociación, teóricamente podría tener la Maga Kigeya. Podría tenerla, sí, siempre y cuando se lo autoricen. Vale. claro, O claro, sea, que no es simplemente que tú quieras, ¿no? Sino que No, todo tiene no, que no. pasar por un proceso de protocolo al final. Exacto, aprobaciones. exacto. Tiene que pasar por la aprobación tanto de la asociación como de tu propio De Oyakata principal. Con lo cual eso Porque tú significa que Hakuho sigue asociado todavía a la a misma Heya en Zugeya. la que estaba cuando él competía. ahora mismo sí, 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 Ujú. efectivamente. Bueno, tiene sentido, ¿no? Por lo que tú has dicho, ¿no? Que el actual Oyakata propietario pues se retira el año que viene, ¿no? Es que parece que encaja todo perfectamente. Sí, Sí, no, no, es que yo creo que está todo bastante bien estudiado para que oye, Hakuho se haga cargo de la Heya, pues este mismo año, ¿no? Porque si no hago mal las cuentas, del 57 al 22 salen los 65 años, ¿no? Claro. Entonces, lo normal, salvo que se quede, que no va a ser el caso del el dueño de la Heya, se jubilará en el mes de agosto y probablemente en el mes de agosto Hakuho se pueda hacer cargo ya de la Heya Y una cosa, como Oyakata Eduardo, principal. ¿cómo funcionan luego las Heyas? Porque claro, estamos hablando de que Hakuho no. Vamos a ponernos en la situación de que Hakuho adquiera la Heya y sea el que la lleva. Evidentemente, al tener un gran nombre, ¿no? Como luchador y haber sido tan dominador, muchos luchadores van a querer ir a su Heya para que él sea su entrenador. Y también entiendo que Hakuho va a querer, ¿no? Para poner esa Heya todavía en un nivel más alto si cabe, pues va a querer tener los mejores luchadores para que ganen el máximo número de torneos. Pero funciona parecido a como el fútbol, ¿no? Que hablábamos antes. Tú puedes fichar luchadores buenos de otras gellas para que se vengan a la No, tuya o cómo va no. esto. No, no, no. Lo único que puedes hacer si tú formas tu propia Heya, llevarte a algún luchador de la Heya en la que tú estás ahora mismo. vale. Como parte de ese acuerdo al que llegas con tu Oyakata principal. ¿Eh? Pero si tú, vamos a suponer que ahora en el mes de agosto Hakuho se hace cargo de la Miyajino Bella, ¿no? Vale, Y dice, no, tú no puedes ir a la Fujishima Bella y decir, oye, te voy a fichar a este y a este y a este porque son muy buenos y me interesan. No, no, eso en el sumo no existe. vale, Tú cuando entras en una Ahí Heya, te quedas. te quedas en esa Heya de por vida, salvo puede haber cambios en el caso de fusiones o de alguna Heya que cambia vale. de nombre porque entra en una Con guerra, lo ¿no? cual ya es cuestión, ¿no? De que tú seas un buen ojeador, ¿no? Y esa Exacto. gente que es joven, que todavía está empezando en las categorías inferiores, digas, creo que esta persona tiene churas, ¿no? Me lo llevo para mi Egeia, ¿no? Y le voy a entrenar y le voy a A formar. a formar y hacer que suba. Claro, y de los contactos que tú puedas tener, eso tiene mucho también en común de antiguos luchadores. Hay luchadores que cuando se retiran no se pueden quedar dentro de la asociación, porque no hay sitio para todos, Claro. evidentemente, ¿no? Pero sí que hay algunos que empiezan a trabajar como ojeadores Ujú. de las Gellas, entran a lo mejor a formar parte de un club universitario, Ah, o de un club de sumo amateur o lo que sea, pero él ha sido miembro de en este caso vamos a suponer, de la Miyajino Bella. Es decir, tengo contactos con esta Gella. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí veo a un luchador que es muy bueno, me voy a ir a la Miyajino, voy a hablar con Hakuho, que ha sido mi compañero, Claro. evidentemente yo abajo, él arriba, pero bueno, y decirle, oye, mira, es que estoy en la universidad tal, este chaval es muy bueno, tráetelo, vamos a probarlo, lo que sea y tal. Esa es la parte, digamos, de scouting típica de todos los deportes. Vale. Eso Pero ahí es luego, sin muy embargo, es habitual. mucho más cerrado. Sí, luego eso sí, si el luchador es bueno y entras en la Gella, ahí se queda, hasta que te retires. No, no te puedes Qué mover. curioso. y oye, ¿cómo ves el futuro del sumo? ¿Crees que alguien, se va a igualar o va a superar todos estos récords o la propia figura de Hakuho? Hombre, yo así a priori ahora mismo diría que no, que es imposible, pero también lo decía hace 10 años o 15 años de lo que había hecho Taiho, Ujú. veíamos los 31 títulos que había conseguido Taiho y decíamos, bueno, esto es intocable, ¿no? 31, 32, no me acuerdo. Pero claro, es que Esto es estamos hablando intocable, no lo va. de 45, ¿no? Estamos hablando 45, claro. de cuántas, no sé, No 1100, más serán. Bueno, no lo no recuerdo. sé, Ahora es tendría que que buscar el número, pero sí, 1138 un
montón eran, ¿no? No sé, victorias es una barbaridad. Victoria es una barbaridad, es que... Sí, como cerca de 1200 o por ahí, Por no eso, lo es que recuerdo no ahora sé, mismo. que es verdad lo que tú dices, ¿no? Puede llegar otro y ser súper dominador, pero ahora mismo parece muy O sea, difícil. ahora mismo en categorías inferiores no ves a alguien que pudiera despuntar. Ahora mismo no, y es que es muy difícil verlos en categorías inferiores porque es que estoy tan cansado de ver luchadores en categorías inferiores que parece que van a comerse el mundo Y luego no. y que en cuanto llegan a las categorías superiores se llevan unos palos tremendos, que es que ya no puedes, bajo ningún concepto, decir, bueno, este luchador. De hecho, es que ninguno de los luchadores, Hakuho, cuando era jovencito, nadie apostaba un duro Bueno, por era un él. tirillas. Que era un tirillas Sí. auténtico, entonces nadie daba un duro por él. De hecho, sus primeros registros en el mundo del sumo no son como para tirar cohetes, ¿eh? O sea, que dicen, no, porque es un luchador que fue tremendamente dominante en Ujú. todas las categorías. Para nada. Si le costó 4 o 5 años llegar a Yurio. O sea, que Que a no, veces no también fue esto un... habla, ¿no? Es algo muy importante, no solo de tu propio, de tu propia cabezonería, ¿no? Por decir, no, yo tengo un sueño, ¿no? Que es llegar a lo Quiero más hacer alto esto. en el sumo, sino también la confianza de tus entrenadores, ¿no? De la GEIA y demás, porque, claro, dices, 4 o 5 años, tienes que estar muy seguro de que esta persona puede llegar a algo cuando no lo está demostrando, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo también es un poco la cabezonería, sobre todo la suya, lo Yo diría que principal, porque al sí. final aquí todo depende de lo que quieras. Si hay luchadores que de repente dicen, me rindo, me voy y tal, y los Oyagara pues normalmente intentan convencerles, bueno, sigue intentándolo, yo creo que tienes opciones, etcétera, etcétera, y a lo mejor el luchador te dice que no, que no, que no, que yo me marcho a mi casa, que esto no quiero aguante, que lo que sea, ¿no? Estoy Yo me harto del adapto. chanco nave, no puedo comer más. Exactamente. Exacto. Exactamente, quiero ir al McDonald's todos los días y estoy harto de Dejadme ya. esto, ¿no? Dejadme en paz. Y otros, en cambio, pues hacen caso y dicen, vale, vale, pues sí, sigo. Es muy común que haya luchadores que al principio de su carrera lo quieran dejar, porque la vida del sumo es durísima Claro, Sí. muy para los sacrificada. luchadores de las categorías inferiores. Mm. Y ahí también es un poco la parte del Oyakata, la parte psicológica del Oyakata, de intentar convencerles de que sigan adelante porque tienen posibilidades. No siempre lo consiguen, claro, pero bueno, ahí está la parte del trabajo, ¿no? Ujú, De los Oyakatas, claro. ujú. Bueno, la verdad es que yo me pasaría aquí Sí, horas sí, hablando de sí, esto, pero ¿eh? yo creo que hemos hecho el episodio más largo de Japón a fondo hasta El la primer fecha. especial El y primer es el, especial ya es y es el el más más largo. largo. Bueno, al fin y al cabo estábamos hablando de Hakuho, ¿no? Que ha sido un luchador que ha batido récords por doquier en el mundo del sumo, ¿no? Entonces tenía sentido Nosotros también que este episodio también batimos el récord. batiese un récord. Pero vamos, yo creo que hemos hablado suficiente, aunque creo que vamos a tener, Eduardo, que invitarte otras veces más a hacer Sí, sí, sí. Se han cosas quedado cosas especiales aquí en de el... sumo, porque es que es súper interesante y cuando rascas un poco y te das cuenta de todo lo que hay por debajo, yo creo que aprecias más todavía este deporte. Y a mí que hablar de sumo me gusta hacerlo hasta debajo del agua, pues no te quiero ni imaginar, vamos, es que me puedo pasar horas hablando y contando historietas de todo esto. O O sea sea que vamos agendando ya el Pues siguiente creo que episodio, sí, ¿no? creo que esto ha quedado claro. Pues pues para cuando queráis, yo encantadísimo, vamos. genial, Bueno, pues ahí queda dicho. ahí queda. Muchas gracias, Eduardo, por Muchísimas estar con gracias. nosotros en este Gracias a nuevo vosotros. primer episodio especial de Japón a fondo y nos escuchamos en el próximo. ¡Mátane! ¡Mátane!